Bueno, bienvenidos a la clase del 10 de junio del 2020. El tema que se va a abordar es impedancia de entrada e impedancia de transferencia. Acá tenemos unos ciertos conceptos básicos que ya hemos visto en la anterior clase. Básicamente acá tenemos la obtención de las ecuaciones de métodos de impedancia de entrada o transferencia en base a los componentes de una matriz inversa, siempre y cuando solo tengamos una fuente de voltaje. B1, considerando B2 y B3 iguales a 0. Bueno, acá tenemos la definición de impedancia de entrada, de transferencia. Vamos a resolver un problema bastante interesante, hallar las corrientes IX e Y de este circuito. La corriente IX se encuentra acá abajo y la corriente Y se encuentra al lado izquierdo de sus pantallas. ¿Sí? Vamos a plantear el sistema matricial en función de las corrientes en malla I1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a obtener los componentes, a ver, para la malla 1, a ver, la impedancia propia de la malla 1 va a ser 2 más 3 más 2 igual a 7. La copedancia entre malla 1 y malla 2 va a ser menos 3 acá. La copedancia entre malla 1 y malla 3 es 0, porque no comparten ningún elemento resistivo. La copedancia 1 y 4 va a ser 0 también. Todos los demás elementos se hallan de la misma forma. Vamos al vector columna de voltajes, que es lo que me interesa, ¿sí? Acá en la malla 1 se encuentra la única fuente del circuito y por notación decimos que la corriente I1 pasa del terminal negativo al positivo. Acá debo poner positivo 12 voltios, ¿sí? Una vez realizado el sistema, el planteamiento matricial, debo analizar también si el método de impedancia de entrada me sirve. Las condiciones para aplicar este método implican que el circuito solo debe tener una fuente de voltaje. Y efectivamente, solo tiene una fuente de voltaje, la de 12 voltios. Y que dicha fuente se encuentre en una rama que no sea compartida por dos mallas, ¿sí? Se encuentra en una rama en la que solo circula la malla 1, ¿sí? Por lo tanto, hemos cumplido con las dos condiciones de este método. Bueno, según el circuito de acá, vemos que la corriente IY es igual a la corriente I4, ¿eh? Tanto en magnitud como en sentido. Por lo tanto, para hallar IY, debo hallar I4 por el concepto de impedancia de transferencia. Voy a definir R, que es el número de malla donde se encuentra la fuente. R va a ser igual a 1. Defino S, que es el número de malla donde queremos hallar la corriente. En este caso es 4. S igual a 4. Y aplico el concepto de impedancia de transferencia con esta fórmula, ¿sí? Tengo que obtener la determinante de la matriz Z, que es la determinante de toda esta matriz de impedancia, y me sale 720, ¿sí? De toda la matriz, no solo de los elementos de naranja. Ahora, vamos con el cofactor RS, que sería cofactor 1, 4, igual a menos 1 elevado a la menos 4 por el menor 1, 4. El menor 1, 4 es eliminar primera fila y cuarta columna. Lo que me queda son los elementos de color naranja, ¿sí? Son los que tengo acá. Realizando el producto de ambas expresiones me sale 0. ¿Ya? En la fórmula de impedancia de transferencia debo despejar IS, que en este caso es I4. Va a ser igual a B1 por cofactor 1, 4 entre el determinante de la matriz de impedancia. Haciendo las operaciones reemplazando los valores, tengo 0 amperes. ¿Sí? Vamos a la obtención de la corriente IX. Simplemente observando el circuito, la corriente IX es igual a la corriente I2. ¿Por qué? Porque la corriente de malla I2 tiene la trayectoria que voy a hacer a continuación, en sentido antihorario, ¿verdad? Esa es la trayectoria. Por lo tanto, I2 en esta parte del circuito va de izquierda a derecha, por lo tanto es igual a IX en magnitud y en sentido. Ahora voy a obtener I2 por el concepto de impedancia de transferencia. Defino R, que es el mismo valor que hace rato, igual a 1. S va a ser el número de malla donde queremos hallar la corriente. S ahora va a ser 2. Acá tengo la fórmula de la impedancia de transferencia. Acá debo obtener la determinante de la matriz de impedancia, 732. Ahora debo obtener delta RS, el cofactor 1, 2.
es igual a menos 1 elevado a la 1 más 2 por el menor 1, 2. El menor 1, 2 va a ser eliminar primera fila y segunda columna. Lo que tengo son los elementos de color naranja. ¿Sí? Haciendo operaciones tengo igual a 54. De la fórmula de impedancia de transferencia despejo la corriente IS, que en este caso es la corriente I2, y es igual a B1 por cofactor 1, 2 entre determinante de Z. Reemplazando datos. B1 obviamente es este valor, ¿sí? Incluido el signo. Por eso es importante analizar la polaridad de la fuente con respecto a la corriente de malla correspondiente. En este caso, positivo 12. Positivo 12 por cofactor 1, 2, que es 54, entre el determinante de la matriz de impedancia. Haciendo operaciones me sale 0,90 amperes. Ya hemos obtenido las corrientes IX e Y en este problema, así que ya lo hemos solucionado. Vamos al siguiente problema de la práctica, problema 49, tómenlo muy en cuenta, por favor. Me dice, si la corriente que circula por la resistencia de 20 ohmios, que es esta de acá, es de 7,2 amperes, encuentra el valor de la fuente de voltaje V. ¿Ya? Si se dan cuenta, todos los problemas que hemos resuelto hasta ahora, acá por ejemplo, tenemos todos los elementos del circuito, ya sean elementos pasivos como resistencias o elementos activos como fuentes, ¿ya? Para obtener una corriente en particular. Este problema es al revés, te da de dato una corriente en particular, que es la de 7,2 amperes, y como incógnita tenemos un elemento activo del circuito, una fuente de voltaje, ¿ya? Vamos a la solución. Antes que nada debemos analizar si el circuito cumple las condiciones para poder aplicar este concepto de impedancia de entrada o de transferencia. Vamos con la primera condición. El circuito solo posee una fuente de voltaje. Está bien. Y la fuente de voltaje se encuentra en una rama donde solo circula una corriente de malla. ¿Sí? Vemos que mi fuente de voltaje solo se encuentra en una malla. ¿Ya? Por lo tanto, cumplimos con las dos condiciones del concepto de impedancia de transferencia o impedancia de entrada. Vamos a plantear el sistema matricial. ¿Ya? Tenemos 4 mallas, por lo tanto es un sistema 4x4. Vamos a analizar la malla 1. Impedancia propia de la malla 1 solo 60 ohmios. 60. Copedancia entre malla 1 y malla 2 va a ser menos 60. ¿Por qué menos? Porque por esta rama de 60 ohmios las corrientes circulan en sentido opuesto. Copedancia entre malla 1 y malla 3, 0. Copedancia entre malla 1 y malla 4, 0. Todos los demás elementos se hallan con la de la misma forma. Lo que me interesa acá es el vector columna de voltaje. En la malla 1 se encuentra mi fuente de voltaje, ¿sí? Decimos que la corriente de malla I1 circula en sentido horario, por lo tanto, en esta parte del circuito donde se encuentra la fuente, la corriente va de abajo hacia arriba. Y circula desde el terminal negativo al terminal positivo en la fuente de voltaje. Por lo tanto, por convención, acá yo lo voy a poner positivo B, ¿ya? Ahora bien, fíjense en el circuito. Esta corriente de 7,2 amperes, que circula por la rama de 20 ohmios, es la misma en sentido que la corriente I4. Por lo tanto, yo digo que la corriente I4 es igual a 7,2 amperes, ¿sí? Ahora, para encontrar una relación con la fórmula de la impedancia de transferencia, en función de una corriente que se encuentra en una malla diferente a la malla donde se encuentra la fuente, porque 4 es distinto de 1, aplico el concepto de impedancia de transferencia y defino los valores de R. Número de malla donde se encuentra la fuente, R es igual a 1. Ese es el número de malla donde queremos hallar la corriente, S es igual a 4. Y aplico la fórmula de impedancia de transferencia, solo que ahora IS es dato y tengo que hallar estos otros dos valores para despejar BR, que es BR, es la fuente de tensión que se encuentra en la malla R. ¿Ya? Bueno, primeramente hallamos la determinante de la matriz de impedancia, la determinante de toda esta matriz de impedancia 4x4, y me sale 6 por 10 a la 6. Ahora debo hallar el cofactor RS, que es cofactor 1, 4, que es igual a menos 1 elevado a 1 más 4 por el menor 1, 4. El menor 1, 4 es eliminar primera fila y cuarta columna. Lo
Lo que me queda son estos elementos de color naranja. Los mismos que están acá. Haciendo operaciones de producto me sale 144.000. Bueno, vamos con el concepto de impedancia y de transferencia. Ahora necesito VR, ¿ya? Despejo VR, que es V1. Y me sale la expresión de I4 por determinante de Z entre cofactor 1, 4. Reemplazo. La corriente I4 acá es 7.2, obviamente por convención de signo, ¿lo ven? Por el valor de la determinante de Z, 6 por 10 a la 6, entre cofactor 1, 4, que es 144.000. Haciendo operaciones de producto y división, tengo 300 voltios, ¿sí? Y hemos obtenido el valor de la fuente de voltaje que se encuentra en la malla 1. Con esto ya hemos llegado a la solución de este problema. Vamos a este siguiente otro problema. Problema número 46 de la práctica. Hallar el valor de I sub 0 en el circuito. ¿Ya? Por el planteamiento tradicional de corrientes de malla, yo podría decir que para solucionar este circuito puedo decir, esta es mi malla 1, lo que estoy señalando con el mouse. Esta va a ser mi malla 2 y esta mi malla 3. ¿Sí? Pero ahí estaríamos violando lo que son las condiciones de este método. ¿Por qué? Porque en este caso la fuente se encontraría en la malla 1 y en la malla 2, lo que va en contra de dichas condiciones, porque la fuente debe estar en una rama que no sea compartida por dos mallas. Ahora bien, lo que yo debo hacer es lo siguiente, plantear las mallas de tal manera que se cumplan las condiciones de este método. Este problema lo voy a resolver por dos planteamientos de corrientes de malla. Vamos a la primera solución. Fíjense, la corriente de malla I1 va a ser la única malla donde se encuentra la fuente de 180 voltios, ¿ya? La corriente de malla 2, que es la de color azul, tiene esta trayectoria, y la corriente de malla 3 tiene esta otra trayectoria, ¿ya? Deben tener en cuenta que al plantear estas trayectorias de corrientes de malla, uno debe estar consciente de que todos los elementos estén siendo analizados, ¿ya? Puede haber planteamientos de corrientes de malla, o sea, que cumplan la condición de impedancia de entrada, pero que nos olvidemos de analizar un elemento, ¿ya? Imagínense que podemos plantear todas las corrientes de malla y nos olvidamos de la de 4 ohms. Obviamente el planteamiento va a cumplir las condiciones del concepto de impedancia de entrada, pero la solución que vamos a obtener no va a ser la correcta. Así que, añadiendo una pequeña condición, que es una condición del método de las corrientes de malla, es que todos los elementos deben ser analizados por al menos una corriente de malla, ¿sí? No debemos dejar ningún elemento sin analizar con una corriente de malla. Bueno, dicho todo esto, debo decir lo siguiente. Planteamos el sistema matricial cumpliendo las condiciones de este método. Ya hemos cumplido las condiciones. ¿Por qué? 1. El circuito solo tiene una fuente de voltaje. 2. La fuente de voltaje solo se encuentra en una malla. Y ya hemos cumplido. Se encuentra la malla de I1. Ahora bien, el circuito o el problema me pide hallar I sub 0. ¿Ya? Viendo el circuito, I sub 0 está en función de la corriente verde y la corriente azul. ¿Sí? La corriente I3, que es la de color verde, circula de abajo hacia arriba en esta rama. La corriente I2, que está en color azul, circula de abajo hacia arriba en esta malla. Por lo tanto, ambas corrientes están en sentido contrario a la corriente I sub 0. ¿Ya? Por lo tanto, ahora digo que, según el circuito, I sub 0 va a ser igual a la suma algebraica del inverso de ambas corrientes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están en sentido contrario y por eso es una suma algebraica de los negativos. Menos I2 menos I3. Ecuación número 1. Y decimos, debo hallar I2 e I3 para obtener I sub 0. Por lo tanto, I2 e I3 hallamos por impedancia de transferencia. ¿Por qué? Porque la malla 1 es la malla donde se encuentra la fuente. Y planteamos el sistema matricial. Vamos con la corriente de malla I1. La trayectoria en color rojo. 10 más 2, 12. Copedancia entre malla 1 y malla 2, elementos compartidos entre malla de color rojo y malla de color azul, solo va a ser la resistencia de 10 ohmios, positivo, 10 ohmios. Copedancia entre malla 1 de color rojo y malla 3 de color verde, 0, porque no comparten ningún elemento resistivo. Todos los demás elementos se hallan de la misma manera. Vamos al vector columna de voltaje, que es importante. La corriente de malla 1 circula del terminal negativo al terminal positivo en esta fuente. Por lo tanto, por convención de signos, decimos que es positivo 180 voltios. ¿Ya?
Vamos acá, a la obtención de I2 por impedancia de transferencia. Vamos a definir lo que es R, que es el número de malla donde se encuentra la fuente, y decimos que R es igual a 1. S, que es el número de malla donde queremos hallar la corriente, en este caso I2, S es igual a 2. El concepto de impedancia de transferencia me pide obtener la matriz de impedancia, perdón, la determinante de Z y el cofactor RS. Haciendo cálculos directos, la determinante de Z es 1344. El cofactor RS, que es cofactor 1, 2, va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 2, por el menor 1, 2. El menor 1, 2 es eliminar primera fila y segunda columna. Lo que tengo es 10, 8, 0 y 12, que es lo mismo que está acá. En operaciones me sale menos 120, ¿ya? Del concepto de impedancia de transferencia despejo la corriente IS. Y tengo esta fórmula. I2 es igual a B1 por cofactor 1, 2 entre determinante de Z. Reemplazo valores. B1 va a ser todo este valor que está acá, con signo incluido. ¿Sí? Positivo 180. Por cofactor 1, 2 menos 120 entre determinante de Z 1344. Lo que me da una corriente I2 de menos 16.0714. El signo negativo tiene una interpretación física que la corriente I2 no posee el sentido que hemos adoptado, ¿sí? Vamos a la obtención de la corriente I3 por impedancia de transferencia. Definimos R, que es igual a 1, y S va a ser igual a 3, porque es la malla donde queremos obtener la corriente. Vamos al concepto de impedancia de transferencia y hallamos la determinante de Z, que es igual al anterior caso, 1344. El cofactor RS, que es igual a cofactor 1, 3, va a ser igual a menos 1 elevado a la 1 más 3 por el menor 1, 3. El menor 1, 3 va a ser eliminar primera fila y tercera columna. Tengo los elementos de color naranja, son los mismos de acá. Si en operaciones es igual a 80. De la fórmula de impedancia de transferencia voy a despejar lo que es la corriente IS. Tengo esta expresión, I3 es igual a B1 por cofactor 1, 3 entre delta Z. Reemplazando valores, B1 es todo este valor, con signo incluido, positivo 180, por delta 1, 3, 80 entre 1344. Haciendo operaciones me sale 10,7143. Vamos con la ecuación 1 que hemos planteado hace un momento para obtener la corriente I sub 0. Simplemente reemplazo, menos I2 menos I3 es igual a menos I2. I2 hace rato tenía el signo negativo, por este menos va a ser positivo. Menos la corriente I3. Haciendo operaciones de resta, tengo 5.3571 amperes. Y hemos obtenido la corriente I sub 0. Una forma de corroborar que la corriente obtenida es la correcta. Vamos a otro planteamiento de corrientes de malla, ¿ya? Que es la solución 2 de este problema. Si se dan cuenta, acá ya he planteado otras corrientes de malla. La corriente de malla I1 está en color rojo, la corriente de malla I2 en color azul y la corriente de malla I3 en color verde. Estoy cumpliendo con la condición de las corrientes de malla que estoy analizando todos los elementos del circuito, ¿sí? Ningún elemento está sin analizar. Vamos al análisis de las condiciones del concepto de impedancia de entrada. ¿El circuito solo tiene una fuente? Sí, solo tiene una fuente. ¿La fuente se encuentra en una rama que no sea compartida por dos mallas? Sí. La fuente se encuentra en la malla 1, del color rojo, y por ninguna otra malla. Planteamos el sistema matricial cumpliendo las condiciones de este método. Según el circuito, la corriente I sub 0 va a estar en función de la corriente verde y rojo. La corriente I1 está en sentido horario, o sea que va de arriba hacia abajo en esta rama. Al igual que la corriente I3, ¿sí? La corriente I3 y la corriente I1 están en el mismo sentido que la corriente I2, por lo tanto simplemente va a ser una suma algebraica, I1 más I3. Por lo tanto, yo digo que obtengo I1 por impedancia de entrada y la corriente I3 por impedancia de transferencia. Planteamos el sistema matricial. La corriente I1, la corriente I1, la impedancia propia de la malla 1, va a ser 2 más 5 más 8 igual a 15. Copedancia entre malla 1 de color rojo y malla de color azul, la corriente de malla 2. Los únicos elementos que comparten son
es la resistencia de 5 ohms, ¿verdad? No comparte ningún otro elemento, por lo tanto coloco 5, 5. Copedancia entre malla 1 de color rojo y malla 3 de color verde, solo comparten la resistencia de 8 ohms, ¿verdad? Los demás elementos se hallan de la misma manera. El vector columna de voltaje, lo mismo. La fuente de voltaje se encuentra en la malla 1. Por análisis de signos, digo que la corriente I1 va del terminal negativo al positivo en esta fuente. Por lo tanto, acá se coloca positivo 180. Y vamos a hacer el mismo análisis, ¿no? Vamos a obtener I1 por impedancia de transferencia. Voy a definir R, que es el número de malla donde se encuentra la fuente. R es igual a 1. Impedancia de entrada es igual a delta Z sobre delta RR, ¿no? Hallo la determinante de Z, que es 1344. El cofactor RR, que es el cofactor 1, 1, que es eliminar primera fila y primera columna. Lo que me queda... Perdón. Cofactor 1, 1 va a ser igual a menos 1 elevado a 1 más 1 por el menor 1, 1, ¿no? El menor 1, 1 es eliminar primera fila y primera columna. Lo que me queda son los elementos de color naranja. Haciendo el producto respectivo me sale 212. Me voy a la fórmula de la impedancia de entrada, despejo IR, tengo I1 es igual a B1 por cofactor 1, 1 entre determinante de Z. Reemplazo B1, que es todo este valor incluido el signo, positivo 180 por cofactor 1, 1, 212 entre determinante de Z. Lo que me da un resultado de 28.3929 amperes. Vamos a la obtención de la corriente de malla I3 por impedancia de transferencia. R es igual a 1, S es igual a 3. ¿Por qué es igual a 3? Porque yo quiero obtener la corriente en la malla 3, ¿verdad? Bueno, debo obtener la impedancia, perdón, la determinante de la matriz de impedancia, que me sale 1344. Debo hallar el cofactor RS, que es el cofactor 1, 3, igual a menos 1 elevado a la 1 más 3 por el menor 1, 3. El menor 1, 3 es eliminar primera fila y tercera columna. Son los elementos que me sobran, 5, 19, 8 y menos 4. Haciendo operaciones me da menos 172. De la fórmula de impedancia de transferencia yo despejo la corriente IS. 3 es igual a B1 por cofactor 1, 3 entre determinante Z. Reemplazando valores me sale menos 23.0357 amperes. Con la ecuación 1, yo digo que I sub 0 es igual a I sub 1 más I sub 3, simplemente reemplazo I sub 1 que era 28.3929 más I sub 3 más menos 23.0357. Y obteniendo la respuesta para la corriente I sub 0 es 5.3572, que es casi el mismo valor que hemos obtenido con el anterior planteamiento, ¿verdad? Solo varía un decimal en el por 10 a la menos 4, ¿no? Bueno, muchachos, una cosita que vale la pena aclarar es que sea cual sea el planteamiento matricial de nuestro circuito, la determinante de Z va a ser el mismo. En este caso es 1344 y con la otra forma también es 1344. ¿Sí? Vamos a este siguiente problema, que es bastante interesante, hallar la resistencia equivalente de área B mediante el concepto de impedancia de entrada. ¿Ya? Bien, el concepto de impedancia de entrada implica que necesito una fuente en el circuito. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer es instalar una fuente acá, una fuente de voltaje. Para aplicar el concepto de impedancia de entrada, necesitamos la presencia de una fuente de voltaje conectada en las terminales A y B. Es el primer paso, ¿ya? Ahora procedemos a plantear las trayectorias de corrientes de malla de manera que se cumplan las condiciones de impedancia de entrada. ¿Sí? Planteo mis mallas de tal manera que solo una malla circule por la fuente de voltaje. La malla 1 es la que circula por esta fuente. Ninguna otra malla más circula por dicha fuente de voltaje. Una vez cumplidas las condiciones, voy a plantear el sistema matricial, ¿ya? En la malla 1 dice 6 más 2, 8. Copedancia entre malla 1 y malla 2, 2. Copedancia entre malla 1 y malla 3, 0. Los demás elementos se hallan de la misma manera. Vamos al vector columna de voltaje. Para hallar la resistencia por el método de impedancia de entrada, no me interesa tanto conocer este valor de fuente de voltaje. Es por eso que le he puesto D, no le he puesto un valor consistente, ¿sí? Y vamos a ver por qué. Bueno, para obtener el concepto
de la impedancia de entrada necesito R. R va a ser igual a 1, ¿verdad? Y me voy acá. La impedancia de entrada solo va a estar en función de la determinante de Z y el cofactor RR, ¿ya? Una vez hallado esos dos valores, fíjense, no tengo necesidad de utilizar el valor de B, ¿verdad? Hallo la determinante de la matriz de impedancia, que es la determinante de la matriz 3×3, y me sale 880 unidades ohmio al cubo, ¿sí? La determinante de la matriz de impedancia siempre va a estar en función de el grado, o perdón, no sé si se dice grado en matrices, sino del orden de la matriz, ¿sí? Es del orden 3, por lo tanto va a ser ohmio al cubo. Vamos al cofactor ER, cofactor 1, 1, que es igual a menos 1 elevado a la 1 más 1 por el menor 1, 1, que es eliminar la primera fila y la primera columna. Lo que me queda son los elementos de color naranja y es igual a 116 ohmios al cuadrado. El menor de cualquier matriz va a tener unidades elevado a la n-1, o sea, mi sistema es 3×3, o sea, n es igual a 3, n-1 va a ser igual a 2. El concepto de impedancia de entrada ahora solo va a estar en función de la determinante de Z y del cofactor R. Simplemente reemplazo valores y mis después de 7.5862 ohmios. Puedo resolver este circuito por resistencia serie y paralelo para corroborarlo. Puedo decir 4 y 8 están en paralelo. Este equivalente va a estar en serie con 5. Todo ese equivalente va a estar en paralelo con 2. Obtengo el paralelo de ambos y va a estar en serie con 6 ohms, ¿sí? Y esa va a ser la respuesta para EDAB por el concepto de conexiones en serie y paralelo de resistencia. Bueno, con eso ya hemos llegado a la solución de este problema de impedancia de entrada.